¿Se ve? ¿Hola? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Leishmania. Entonces, Leishmaniasis es también un grupo de enfermedades causadas por este parásito, un protozoo del género Leishmania, ¿no? Los cuales comprometen piel, mucosas, vísceras, depende de la especie causante y la respuesta inmunitaria de vuelta. Bien, la infección entonces corresponde a una antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de estos insectos infectados, ¿no? La enfermedad casi siempre tiene un curso crónico. Vemos que también es una enfermedad milenaria, ha sido representado en muchos huacos de las culturas chica, chimú, es considerada sobre todo la leishmania tegumentaria cutánea, es considerada autóctono del continente americano, ¿no? Y que ahí la podemos ver revelada pues en las cerámicas. Bien, después ya los conquistadores pues sufrieron de esta enfermedad, luego ya lo descubre Donovan, descubre el parásito, una población piensa, luego se sugiere el vector que es el flebótomo, sacar luxomia, ¿no? Llamada el mosquito tiro mata blanca. En 1911 también se escribe pues la especie de Leishmania brasiliensis. En 1913 Migón describe en Paraguay el primer caso de calazar en América del Sur, calazar o Leishmania visceral. Acá en nuestro país no tenemos aún descrita la leishmania visceral, pero en el resto de Sudamérica, en muchos países han sido descritas la forma visceral. En 1945 Pessoa sugiere el Gregorio que es el hombre enfermo. Aunque tenemos una clasificación de las leishmanias, protozoo, del orden Ginetoplastida, de la familia Trypanosomotidae y del género Leishmania. Entonces comprende, este género comprende 25 especies agrupadas en 2 subgéneros y 4 complejos, en el subgénero Leishmania, el subgénero Leishmania y el subgénero Viana. Y ahí tenemos las especies: Leishmania trópica, Leishmania mexicana, Leishmania donovana y Leishmania viana brasilensis. En América existen las 14 especies, pero en el Perú se reconocen 5 especies, como Leishmania viana peruviana, brasilensis, guyanensis, laizonia y también la Leishmania amazonensis. Acá tenemos diferentes tipos y subgéneros de Leishmania. Tiene 2 formas evolutivas, el mastigote y el promastigote. La mastigote, que es una célula ovoidea, redondeada, de 2 a 5 micras, con un núcleo redondo, tiene quimitoplasto en forma de bastón, ¿no? Y sin flagelo, en la forma intracelular. Y el promastigote, pues es una célula alargada, fusiforme, de 14 a 20 micras por 2 a 4 micras de ancho. Tiene un núcleo prominente y el quimitoplasto que da inicio al flagelo, ¿no? Que sale de la extremidad anterior. Esta forma evolutiva del promastigote se encuentra en el tubo digestivo del vector y en los cultivos artificiales, ¿no? Mientras que el mastigote pues, es la forma parasitaria en que se encuentra en el huésped humano. Acá tenemos la forma del mastigota, que es intracelular obligatorio, está dentro de los macrófagos, se multiplica por división urinaria. Aquí tenemos los amastigotes de Leishmania que están dentro de los macrófagos, y los promastigotes, ¿no? Que viven en el intestino de la luxomia. Su multiplicación también es por división binaria, ¿no? Vemos ahí con su flagelo, el quimitoplasto y el núcleo prominente. El vector es el género Luxomia, ¿no? En América, y en el género Plebótomos en Europa, Asia y África. En el Perú, este vector, la Luxomia, se le conoce como manta blanca o titira, ¿no? Existen varias especies de este vector, ¿no? Destacan la peruense, la verrucana, la tejalaya y el cuchense, pero hay aproximadamente 10 especies de este vector. El mosquito ingiere macrófagos sanguíneos infectados con amastigotes. En el intestino de este mosquito se transforma en promastigotes, pero son vinculados al ingerir sus alimentos.
Ahí tenemos el vector. El vector, ¿no? Eso, el titira, manta blanca, luxomia, es un insecto pequeño, que mide aproximadamente de 2 a 5 milímetros. Su cuerpo está cubierto por pelos, tiene patas largas, un aparato picador muy corto, ¿no? Y bueno, estos más que vuelos dan sobresaltos de hasta 1 metro, ¿no? Hasta 1 metro. Y eso es importante para saber qué vamos a recomendar a los pacientes al final. En el reservorio pueden ser en zonas andinas el perro doméstico, roedores equinos, y en zonas selváticas los roedores y marsupiales silvestres. El ciclo evolutivo de este parásito, bueno, lo que hace la luxomia, la hembra toma sangre, ¿no? Y le inyecta los promastigotes en la piel del huésped humano. Estos promastigotes son fagocitados y se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos. Los amastigotes se multiplican en las células, bueno, los macrófagos, de varios tejidos, ¿no? Y el insecto toma nuevamente sangre e ingiere estos macrófagos infectados con amastigotes, ¿ya? En el intestino medio, estos amastigotes, en el intestino medio del vector se transforman en promastigotes, ¿no? Que se multiplican y se dividen por división binaria, ¿no? División binaria. Bien, la incidencia está estimada de 1.5 a 2 millones de casos nuevos por año. Ya es más frecuente la leishmania cutánea que la leishmania visceral. Aproximadamente 350 millones de personas viven en áreas de riesgo de contraer la enfermedad. Son afectados 22 países en las Américas y 66 naciones en el viejo mundo. Graves problemas de salud pública, ¿no? En el Perú, generalmente la forma cutánea se encuentra pues en las zonas andinas, en valles interandinos, a 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Generalmente afecta a población más joven, menos de 20 años, ¿no? Y las lesiones no causan metástasis, ¿no? No van hacia la forma, no van hacia la región de la mucosa, ¿no? Y el mayor porcentaje se encuentran pues afectadas las regiones de la cara, los miembros superiores, las zonas expuestas. La selvática se encuentra pues en valles orientales, selva baja, a menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar, es transmisilaria, ataca generalmente a población adulta. Aquí sí pues afecta las partes de las mucosas, pues también llamada mucocutánea o espundia, y la cutánea, que es la andina, finalmente llamada UTA. Y acá afecta en mayor porcentaje a los miembros inferiores. Vemos ahí las especies de leishmania en el Perú. Tenemos la leishmania brasilensis, ¿no? En la zona nororiental, leishmania peruensis, guyanensis, ¿no? Peruensis en la zona peruviana, ¿no? En la zona de la sierra, ¿no? Generalmente. Y también la distribución de la luxomia en el Perú, ¿no? Hay varias especies, aproximadamente 10 especies, ¿no? Se han descrito en las zonas ¿no? andinas y en las zonas selváticas donde es endémica la leishmania. También los casos de leishmania se presentan anualmente. Este año, hasta la semana 12, tenemos 841 casos de leishmania. A la misma semana, ¿no? El año pasado, teníamos 1.369, 0 defunciones, pues no tenemos la forma grave que era la leishmania visceral, por eso tenemos 0 defunciones, ¿no? Y los casos de leishmania están concentrados principalmente en los departamentos de Cusco, Junín, Cajamarca y Madre de Dios. Lambayeque también reporta casos de leishmania, vemos ahí 21 casos hasta la semana 12 de nuestro año, pero todos los años se reportan casos de leishmania. Esto generalmente en las zonas de la sierra
Ferreñafe, en Cahuasi, Cañares, o en la parte norte por Motupe, entrando a la derecha, Salas, también reporta casos de leishmaniosis. ¿Ya? Estas generalmente son cutáneas, ¿no? Pero ha habido algunos casos de mucocutáneos que hemos visto acá en el hospital regional procedentes pues, de la zona de la selva, que es en la zona de la selva de Jaén, en la zona de San Ignacio, ¿no? Tienen una parte que es selva que de ahí no se están refiriendo pacientes con leishmania mucocutánea. Bien, la célula blanco de este protozoo pues son los macrófagos, ¿no? Que se unen a través de sus moléculas a los receptores de esta célula y lo podemos ver. Bien, ¿de qué depende que un paciente haga la forma cutánea, mucocutánea o la forma grave? Depende también de la respuesta inmunitaria del huésped. Si es una respuesta de tipo 1, una respuesta, ¿no?, celular tipo 1, por TH1, mediante linfocitos TH1, pues con liberación de interferón gamma, factor necrosis tumoral alfa, interleucina 2, pues la lesión tiende a curarse. Es una respuesta celular buena. Pero si la respuesta celular es de tipo 2, TH2, entonces tiende a ser las formas crónicas, tiende a ser la forma mucocutánea, la forma visceral, ¿no?, la forma difusa. Si la respuesta es de tipo 2, ¿no?, con liberación de esta citoquina, la interleucina 4, 6, 10, tenemos tromatigotes, ¿no?, penetración de tromatigotes en el macrófago, ¿no?, las fotografías microscópicas. La clínica depende de la virulencia del parásito, de la respuesta inmune del huésped y del medio ambiente. Tenemos las formas clínicas como la cutánea, llamada también UTA, la mucocutánea o espundia, la cutánea difusa y la visceral o llamada también cala-azar. En el Perú, las primeras dos, la cutánea y la mucocutánea, son las formas clínicas que se han descrito. Es raro ver la forma difusa y no han sido descritas por la forma visceral. Hay algunas sospechas que han sido descritas, pero procedentes pues, de zonas de nuestros países vecinos. La leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses. Acá los parásitos que están comprometidos son del subgénero Leishmania aviana. Ya hemos hablado sobre el factor protector, que más es una respuesta de tipo 1. Ya la lesión inicia como una pápula eritematosa, pequeña, de 3 milímetros, nodular e indurada. Puede ser única, puede ser múltiple. Respetan generalmente las palmas, plantas y cuero cabelludos. Puede también haber una adenopatía, un nódulo linfático satélite que puede ser un signo precoz de la enfermedad. Esta es la forma típica de la úlcera, ¿no?, por leishmaniosis. Es una úlcera redondeada, no duele, tiene un fondo granulomatoso, grueso, limpio, con secreción no purulenta, salvo que esté sobreinfectada con alguna bacteria, y no tiende al sangrado, ¿no? Los bordes son elevados y bien definidos, lo que le llaman el signo del volcán, con bordes elevados, gruesos. Bien, pero muchos de los pacientes ya vienen manipulando estas úlceras y difieren mucho, ¿no? La característica pues, típica es la úlcera por leishmania. Miren acá el paciente que ha modificado esa úlcera con porque le ha aplicado pues, una sustancia tópica, un antibiótico tópico, la vancomicina, ¿no? Y muchos de los pacientes ya llegan manipulando con alguna crema tópica, algunos le echan algún ácido, algunos le echan algunos otros remedios caseros que modifican la lesión típica de la úlcera. Entonces, las lesiones cutáneas típicas, ¿no?, forma de volcán,
Entonces, sin tratamiento puede ocurrir una cura espontánea, entre comillas, luego de 6 meses a 3 años, ¿no? Ahora, si no recibe un tratamiento, pues puede ser posteriormente la forma mucocutánea. Hay otras formas más raras, tenemos verrucosas, nodulares, vegetantes, leishmania cutánea verrucosa. Acá esto tiene forma de herpes herpetiforme. Es decir, los nodulares generalmente en los niños están en la cara, ¿no? Y en algunos niños ocasiona una mutilación de la oreja, llamada también oreja de chiclero. En algunos es confundido con herpes, miren acá una afectación de los labios. Bueno, y en algunos se sobreinfecta con alguna bacteria y pueden producir lesiones crónicas, ¿no? Y las leishmaniasis cutáneas son otras formas que se pueden confundir con esporopicosis, un hongo, ¿no? La mucocutánea, el 40% ocurre en 1 a 2 años después de las lesiones cutáneas, si no han sido tratadas. El 70% ocurre luego de 5 años de las formas cutáneas. Y se han descrito casos que han reaparecido luego de 20 a 30 años, ¿no? Afecta mayormente las vías aéreas superiores, los fosas nasales, ¿no? La faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios en 2 años. Poco compromiso del estado general, no es posible una cura espontánea. Acá sí necesita un tratamiento, ¿no? Para ayudar a resolver esta lesión. Están implicados parásitos del subgénero viable. Y acá la respuesta es más de tipo mixta, TH1, TH2, a predominio de la TH2, que es la que no cura. Acá podemos ver una lesión en la mucosa, en las fosas nasales, en el paladar blando. Acá también podemos ver que puede, ¿no?, mutilar el tabique nasal, la famosa, el signo del tapir, ¿no? La nariz en tapir, la nariz en tapir, ¿no? Se mutilaba el tabique nasal y parte también del paladar. No es mucocutánea, ¿no?, en otro paciente, ¿no?, un compromiso grande de las fosas nasales y la parte del paladar. Y en otras, bueno, más raras, la dermatocutánea difusa, ¿no?, que es semejante a la lepra. Acá estas no curan espontáneamente. Tendencia a la recaída luego de un tratamiento, y la respuesta que tenemos es respuesta tipo TH2, que es la que no cura. Tenemos ahí se presenta generalmente pacientes que tienen una falta de una respuesta inmune. Se presenta acá, como podemos ver, lesiones nodulares difusas en todo el cuerpo, salvo en el cuero cabelludo, ¿no? Lesiones nodulares generalizadas. Tenemos otras formas difusas, leproides. Y la otra forma clínica es la leishmania visceral, ¿no?, un periodo de incubación de hasta 10 meses. Acá están implicados la Donovani, ¿no?, la leishmania Donovani, el infantum en el viejo mundo y la Chagassi en las Américas, ¿ya? Chagassi en las Américas. Bien, estos pacientes acuden con fiebre elevada, progresiva, intermitente, y luego ya es persistente. También ocurren con una marcada esplenomegalia, un aumento del vaso que puede llegar inclusive hasta la fosa ilíaca derecha. La hepatomegalia no es muy marcada, ¿no? Puede haber también linfadenopatías, que pueden estar en la zona mesentérica, la piel hiperpigmentada, y estos pacientes pues tienen una disminución calórica, pueden tener pancitopenia, disminución de todas las formas hemáticas, y al final puede producir la muerte si no se llegan a tratar oportunamente. La distribución de la leishmania visceral está en las Américas, miren acá, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo lo que estaba morado ahí. Miren, y menos Perú, bueno, Chile está más al sur, pero Perú rodeado de todos los países con leishmania visceral, pero en Perú no ha sido reportado. ¿Y esto por qué? Bueno, hay teorías que dicen, bueno, primero es que no hay la especie que yo les dije que en las Américas es Chagassi. Lo segundo tiene que ver
también como reservorio, ¿no? Como reservorio, ¿no? Que de repente no tenemos acá, que permite pues la transmisión de la leishmania visceral, ¿no? Miren acá el vaso aumentado de tamaño, ¿no? La parte de rojo marcado, que puede llegar pues hasta la fosa ilíaca derecha y produce este abdomen globuloso, ¿no? Bien, el diagnóstico es clínico, parasitológico e inmunológico, ¿no? En clínico, por los estudios que hemos hablado, los antecedentes epidemiológicos. Parasitológico, carboxylares son frutis, cultivo, biopsias, e inmunológicos por serología e intradermorreacción. Bueno, parasitológico mediante frutis, se tienen que tomar varias muestras, hasta 5, para tener una buena sensibilidad. Si el paciente tiene más tiempo de enfermedad, muchas crónicas, puede salir negativo. Ya la toma de muestras se extrae del borde de la lesión, ya, y la atención con que para visualizar estos parásitos es mediante la tinción de Gienza. Lo que vamos a observar si es en ser humano, ¿no? Si la toma de muestras es en seres humanos, pues lo que vamos a observar son amastigotes. Acá tenemos abundantes amastigotes de leishmania. El otro método de diagnóstico es mediante el cultivo, que se deben observar por 4 semanas en ese medio. Igual se extraen muestras por aspirado debajo del borde de la lesión, ya, por método de aspiración. Aquí no vamos a ver amastigotes, lo que se van a observar son promastigotes en los cultivos. También pruebas de serología mediante ELISA, IFI, ¿no? Y una prueba que es parecida a la prueba de la tuberculina, que se indican pues proteínas de este parásito, y leen la pápula alrededor de los 48-72 horas, y esta pápula tiene un diámetro mayor a 4, mayor o igual a 5 milímetros, es considerada positiva, parecida a la prueba del PCD. Bien, tenemos diagnósticos diferenciales, tanto de la cutánea como de la mucocutánea, para tener en cuenta. El tratamiento ya es tratar las comorbilidades, tratar las infecciones bacterianas si es que está sobreinfestada. Hay que preguntar si ha recibido tratamientos previos. El tratamiento se hace con antimoniales pentavalentes, tenemos acá el guantimid o el gluconato de sodio. Lo que usamos en nuestros medios es el estímulo-gluconato de sodio. Inhibe las enzimas parasitarias, están contraindicadas en gestantes, cardiópatas, y algunas series, unos efectos colaterales que debemos también tener en cuenta. Si es resistente a estos medicamentos de primera línea, usamos ya la anfotericina. Ahora, si es una forma severa, también podemos usar un inicio anfotericina. La duración del tratamiento, bueno, hay los tratamientos alternativos, la pentamidina y otros más. La duración, si es, bueno, el que usamos en promedio es el gluconato de sodio, 20 miligramos por kilo por día, puede ser vía endovenosa, intramuscular no se recomienda porque es muy dolorosa, la duración es de 30 días. Si es cutánea difusa o visceral o mucocutánea, 30 días. Si es cutánea, es 20 días. 20 días. En el control, la prevención, tenemos las medidas de prevención y control, paciente que ha sido tratado con estos medicamentos, pues no deja tanta secuela. La herida, miren, es una herida grande y deja poca secuela, daño, una mancha solo hipercrónica. Igual acá, si bueno, sería otra cirugía, ¿no? En el caso de compromiso del paladar y del tabique. Igual tratamiento por 30 días con los medicamentos que hemos mencionado. Bien, y para culminar, hola, ¿me encuentran ahí? Hola. Hola. Sí, doctor, acá estamos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se lo escucha.
Ya. La otra enfermedad subdiagnosticada es la enfermedad de Chagas, pero sí, aún se reportan algunos casos de Chagas acá en nuestro medio. Sí, el conocimiento de esta enfermedad se inicia con el descubrimiento del agente causal, Trypanosoma cruzi, por el médico brasileño Carlos Chagas en 1909. En el Perú, en el 1917, 8 años después de su descubrimiento en Brasil, el doctor Edmundo Escomer reporta también en los valles interandinos de Arequipa la presencia del vector, la chirimacha, un insecto hematófago de las familias Triatominae, conocido también como barberio en Brasil. Acá tiene otros nombres, vamos a ver acá cómo lo conoce la población. Es endémica en el continente americano. 24 millones de personas infectadas en las Américas. Y en el Perú se reportan de casos, sobre todo en donantes de sangre. Se han hecho estudios, el 1 al 3% de la población de Arequipa, mediante los descartes en los donantes de sangre, se ha visto un 1 al 3% de esa población. 12% de aquellos que proceden de países y 0.7% en gestantes. No vemos ahí las zonas oscuras, que son las zonas que reportan casos de la enfermedad de Chagas. Bien. El número de casos de enfermedad de Chagas, a la fecha, acá la podemos ver, se han reportado en este año 3 casos de Chagas con 0 muertes, ¿no? Todos los años se reportan en poca cantidad, pero más se ve que esto es una enfermedad pues subdiagnosticada en muchas regiones. Acá podemos verla también en esta estadística por regiones. Arequipa es el que más reporta casos de enfermedades de Chagas, ¿no? También la parte amazónica también reporta casos de Chagas, ¿no? El vector, ¿no? Hay 3 especies del género de triatominos, ¿no? Triatomas patrongilos y romnios, se han hallado en el país. Lo llaman también, bueno, en Brasil dicen barberios, acá dicen chinches de trompa cónica o besadoras o chirimachas, ¿no? Algunas especies son intradomiciliarias, otras son extradomiciliarias, otras son silvestres, son varias especies. Es una zoonosis, entonces la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, un parásito protozoario que se localiza exclusivamente en el continente americano. Ahora esta enfermedad de Chagas se puede presentar de varias formas clínicas, puede ser de forma aguda, latente o de forma crónica. Puede ocasionar la muerte por el daño en el corazón, en el megacolon, en el megasófago. El parásito acá tiene 3 formas evolutivas, a diferencia de lo que era la leishmania, que tenía 2 formas, que era mastigote y promastigote. Ya tenemos amastigote, prismastigote y promastigote, ¿no? Es un parásito intracelular, tiene en las otras formas un solo flagelo, sola mitocondria. Su genoma se encuentra pues compactado en el kinetoplasto. De formas evolutivas, de la mastigote, que es la célula redonda, de la forma intracelular, tiene un núcleo prominente y el kinetoplasto. Su reproducción también es por división binaria. Suele afectar los tejidos en el ser humano, en nuestros mamíferos. Acá podemos ver a mastigotes en las fibras musculares, ¿no? Generalmente en el corazón, en el esófago. Ya por eso es que produce esos megas, ¿no? Lo que vamos a ver, las 3 megas: megasófago, megacolon y cardiomegalia. El parásito es el Trypanosoma cruzi. Bueno, acá tenemos la otra forma evolutiva, el mastigote, que es una célula elongada de 20 a 40 micras, tiene un kinetoplasto cerca al núcleo, un flagelo que inicia en el kinetoplasto, ¿no? Y tiene, lo que lo diferencia es que tiene en el borde tiene una membrana ondulante,
hacia la extremidad anterior y emerge como un flagelo libre. Esta forma es extracelular, se reproduce también por división binaria, se encuentra en el intestino del vector y es la forma predominante igual en los cultivos. Y el tripomastigote, la otra forma evolutiva, es una célula alargada, algo delgada, de 20 micras, tiene un núcleo prominente en la parte central, tiene un kinetoplasta en la parte posterior. Esta forma es extracelular y no se reproduce, es la forma infectante. Entonces se encuentra en la parte posterior del intestino, donde se denomina la forma tripomastigote metacíclico. Entonces la forma infectante para el ser humano se llama tripomastigote metacíclico. Tenemos el protozoo, ¿no? La forma circulante, ¿no? Lo tenemos acá. Y también tenemos la mastigote en el lado derecho, dentro de las fibras musculares. Estos son los vectores, los tres vectores conocidos, Triatoma, Pastonphilus y Rhombius. Bien, tiene una fase que se llama el huésped y otra en el vector. Acá tenemos el ciclo evolutivo de la enfermedad. ¿Bien? La forma infectante para el ser humano es el tripomastigote, que cuando este vector empieza a succionar sangre, eyecta sus heces, ¿no? Con tripomastigotes, y lo que hace pues el ser humano se rasca en la zona de la succión, ¿no? Infectando con las heces con tripomastigotes, infectando esa zona de succión, ¿no? Ingresando pues por ahí este parásito, ¿no? Los reservorios son los mamíferos domésticos, el hombre es el principal reservorio doméstico. Estos, bueno, ¿dónde podemos encontrar estos vectores? Podemos encontrar en alguna zona de criaderos, como puede ser bajo la cama, bajo los colchones, ¿no? Bajo, también en las grietas de algunas paredes, sobre todo, ¿no? Y acá de tierra, ¿no? Los adobes. Las vías de infección, ya hemos dicho, por vector, rara vez por sangre y muy rara vez de madre a hijo. Las infecciones, bueno, la enfermedad tiene varias formas clínicas, la aguda, subaguda, interminada, crónica, congénita, o puede ser un paciente portador. En la infección aguda, la puerta de entrada es a través de la piel, ¿no? Se produce pues esta pápula donde el vector infeccionado, sangre de ahí, lo que produce es una pápula, ¿no? Lo que le llaman pues el signo de Chagoma, que se presenta en un 25% de los pacientes, ¿no? En otros, si ha ingresado a través de las mucosas, sobre todo las conjuntivas, puede producir un edema bilateral, unilateral, el signo de Romaña. No se ha visto desde casos descritos a través de transfusión o por placenta o por trasplante de órganos infectados. El periodo de incubación de 8 a 10 días y los síntomas generalmente son asintomáticos o con fiebre y edema periférico, un 70% de los casos. Acá tenemos el signo de Romaña, ¿no? El edema bipalpebral, ¿no? Poco doloroso, violáceo, con parálisis de músculo de la órbita, y hay una infiltración de la glándula lacrimal que desaparece en 15 días. Y si es a través de el ingreso de este parásito a través de la piel, se puede producir este nódulo subcutáneo de nitio regional, lo que le llaman el signo de Chagoma. Bien, en las formas indeterminadas, en la forma subclínica, que se presentan en el 90-95% de los afectados por Trypanosoma cruzi. Esto se puede evidenciar mediante serologías positivas y ausencia de síntomas, y las pruebas cardíacas y digestivas no tienen alteraciones, ¿no? Es un paciente asintomático solo con serología positiva para Trypanosoma cruzi. Ya en las formas crónicas pues tenemos el signo de las megas, ¿no? Como la cardiomegalia, que es corazón grande, donde se observan ahí los amastigotes entre las fibras musculares cardíacas que producen
gran volumen del corazón, ¿no? Los pacientes se presentan con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Añadidos con algún defecto en la conducción y tromboembolia, ¿ya? La muerte puede ser súbita por arritmia que desencadena esta enfermedad. Tenemos un corazón chagásico grande, ¿no? Y un corazón normal, ¿no? La afectación cardíaca que ocurre en un 20-30% de los pacientes, en varones entre 40 y 60 años. El electrocardiograma puede presentarnos algunas alteraciones que se pueden evidenciar en el electrocardiograma. Las otras formas que se producen también es el megaesófago, que está presente en menos del 5% de los pacientes con esta enfermedad, y el megacolon, que afecta al colon distal, al sigmoides, y los pacientes que quejan generalmente de estreñimiento, ¿no?, como un síntoma principal. Tenemos acá la cardiomegalia, megacolon. El diagnóstico depende de la fase en la cual se encuentra el paciente. Si está en la fase aguda, el diagnóstico es parasitológico. Si está en la fase crónica, el diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos. En la fase aguda, el diagnóstico, vuelvo a repetir, es más parasitológico mediante el frotir, mediante una gota gruesa y otros tipos de técnicas, como podemos ver acá en la diapositiva. Y en la fase crónica, pues la detección de anticuerpos mediante serologías convencionales como ELISA, IFE, ¿no?, pruebas moleculares, ¿no? Bien, acá tenemos las diferentes sensibilidades que nos presentan de acuerdo a la forma clínica de la enfermedad de Chagas, ¿no?, y de acuerdo al examen de laboratorio que estamos realizando. Bien, es una prueba de signo diagnóstico también, una prueba para donde el paciente se hace, ¿no?, picar por este insecto, un insecto que no está infectado, se hace picar, y luego de unas semanas lo que se hace es abrir el insecto para ver y extraer muestras para ver si es que contiene las formas parasitarias, ¿no?, de esta enfermedad. En las Chagas en las embarazadas, la remisión de madre e hijo puede ocurrir tanto en la fase aguda también como en la fase crónica, donde es más frecuente. ¿Ya? Suele producir abortos, motinatos, no producen malformaciones. Chagas congénito ocurre cuando el parásito logra atravesar la placenta de la madre. El 90% de los recién nacidos con Chagas congénito nacen asintomáticos. Se pueden encontrar algunas manifestaciones clínicas en los recién nacidos, como prematuridad, hepatosplenomegalia, ictericia, anemia, trombocitopenia, etc., ¿no? El tratamiento se indica si está en la fase aguda, si es una infección aguda, si es una infección crónica reciente de menos de 12 años, si es una infección congénita o un accidente de laboratorio. El tratamiento es controversial o no tiene eficacia si es que es una infección crónica tardía o en pacientes inmunocomprometidos. El tratamiento es prolongado, no existen formulaciones pediátricas. La eficacia depende más del tiempo de infección. Los fármacos que empleamos son el bendidazol y el nifurtimox, ¿ya? Tenemos las dosis indicadas y los días, ¿no?, que se indican en los pacientes con enfermedad de Chagas. En la etapa crónica lo que se indica solo son sintomáticos. Bien, para concluir, tenemos que en el Perú la leishmania puede ser cutánea, mucocutánea. El tratamiento es con antimoniales y la enfermedad de Chagas se presenta en forma aguda, latente o crónica. Y puede ocasionar muerte por daño en el corazón, ¿no?, las cardiomegalias, daños en la conducción, alteraciones en la conducción, arritmias que producen esa muerte, ¿no? Megacolon, megaesófago, ¿no?, las tres megas que caracterizan a la enfermedad de Chagas. En las fuentes de información. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, tenemos. Son 5 temas.